dirigir algunas palabras hacia el Instituto Nacional de Educación de Ocoapa, creo que es donde se encuentra en este instante, en El Salvador. Entonces, quisiera saber cómo se está yendo la emisión para hablar en la medida que los que están allá van haciendo la presentación de artes marciales. Bueno, venerables hermanos del Instituto Nacional de Educación de Chinameca, en la República del Salvador, sea este un excelente día para todos sus mercedes. Les hablamos desde algún lugar del Tíbet, de América, por saber lo siguiente: el Tíbet es una vibración. El Tíbet no es solamente un lugar geográfico como nos lo han enseñado. El Tíbet es una energía que anda por toda la esfera y se deposita en diversos lugares, haciendo que esos lugares donde esta energía sacra se deposita empiecen a vibrar allí las más altas ondas de la energía divina. Una de las representaciones máximas es justamente el poder hacer de quienes habitan en esos lugares o habitamos en esos lugares, empecemos a tener un contacto más directo con la madre natura, con el cosmos, con todo lo que nos rodea, y que nos sensibilicemos aún más en torno a todas aquellas cosas que hacen que los seres humanos tratemos de ser mejor en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos. Que se cumplan las manifestaciones que los enviados de todos los tiempos, aquellos que han sido conocidos en algunos lugares como Bodhidharma, como Krishna, como Buda, como Zoroastro, como Lao Tse, como Cristo, todos estos grandes personajes que a través de la historia han venido a dejarnos su legado de sabiduría, han puesto sus pies siempre en los lugares donde ha quedado ubicado el Tíbet de la época. El Tíbet que en algún lugar y hoy geográficamente en Asia, pero que en su vibración energética está más cerca de lo que los seres humanos los consideran en este lado occidental de la esfera, o sea, aquí en América, más aún en el sur de América, en un país llamado Colombia. Allí se encuentra expandiéndose hoy para el mundo una enseñanza, entregándose un mensaje para que los seres humanos empecemos a andar mejor en cada instante. Que el ser humano se convierta en lo que debe de ser, en eso que la palabra dice, ser, empezar a hacer lo que alguna vez fuimos y lo que tenemos que volver a hacer. Que la esencia se conecte con cada uno de lo que tenemos allí, que no solamente le demos importancia al cuerpo físico, sino que también le demos importancia a lo que hace que este cuerpo físico se pueda mover. Que no solamente sea válido el cuerpo físico, sino lo que hace que el cuerpo físico pueda hacer todas las cosas que puede hacer. ¿Por qué es un cuerpo físico sin la esencia que lo pudiese mover? Es como el carro, que no tiene ningún poder eléctrico que le permita hacer los movimientos correspondientes. Es como el carro que no tiene un conductor que lo lleve a un lugar para el cual fue dispuesto. Es como el carro que carece de combustible, que no tiene cómo moverse por la ausencia del mismo. Así son los cuerpos físicos sin la esencia o sin las esencias que lo mueven. Llámese esta esencia espíritu, llámese esta esencia alma, que es el gran conductor, y llámese esta esencia energía genética, que es el combustible básico para poder que hagamos las cosas como las de hacer. Y en este día que fueron invitados justamente a ver una de las prácticas que aquí, en este lamasterio, en este lugar del mundo, enseñamos, las artes marciales. ¿Y por qué son importantes las artes marciales? Se preguntarán algunos. Si solamente nos las han hecho ver a través de lo que Hollywood, a través de lo que los diversos videos nos enseñan como una forma o una propuesta más bien de naturaleza violenta, donde el más fuerte o el más rápido o el más sagaz apabulla a sus enemigos.
Esa es la forma degenerada de las artes marciales. En estos días les indicaba a algunos hermanos que hay que agradecerle una bondad, y es que hicieron expandir a través de toda la esfera el conocimiento marcial. Pero también hay que darles, o hay que demeritarles en algún porcentaje. No la mostraron con la esencia que era, porque las artes marciales tienen dos principios básicos. Uno, fortalecer el cuerpo físico, y dos, fortalecer el cuerpo, el esertal, espiritual y álmico de una persona, siendo la segunda más grande que la primera, y la esencia misma de las artes marciales y de las artes de guerra, que a través de los tiempos todos los pueblos, los grandes pueblos, han desarrollado grandes señores. No solamente se trata de ser sacerdotes, no, los sacerdotes son solo la mitad del principio básico de lo que los seres humanos debemos de ser. Hay que convertirnos en sacerdotes y en guerreros, cual David, cual Moisés, cual Cristo, cual Krishna, cual Buda, cual Zoroastro, cual Quetzalcóatl, el de la serpiente emplumada que habitó allá en la zona donde sus mercedes hoy tienen sus pies plantados, y que generó toda una gran enseñanza, porque esa tierra donde sus mercedes hoy se encuentran, el que cada día deben de exaltar, y que se lo pusieron no al azar, porque vivir en un país que se llama El Salvador no es cualquier cosa. Eso tiene un mérito demasiadísimamente grande, y solamente son salvadores aquellos que han podido introducir dentro de sí, como dirían los jóvenes de la actualidad, los que han podido encarnar un chip en el cual estén dos bondades: la de ser un equilibrado sacerdote, o sea, alguien que espiritualmente sabe hacia dónde va, y ser un guerrero que defiende sus principios hasta la muerte, si es posible, siendo ellos claros y nítidos en el conocimiento, en la defensa de la verdad, no en la defensa de la mentira, de los engaños, de todas las cosas que a través de los tiempos, incluso los gobernantes, los ejércitos de esta esfera se dedican a hacer, a hacer que la violencia prime sobre la verdad, a hacer que la fuerza prime sobre la justicia, y a hacer que la falsedad prime sobre la verdad. A alguien que se levante a ser un salvador, como están llamados cada uno de los que habitan en el país donde sus mercedes tuvieron hoy el privilegio de nacer, donde tienen el privilegio de vivir, y donde han sido azotados por la violencia constante y por una guerra que a la larga tenía un principio desaforado de altos niveles de egoísmo de algunas personas que consideraron que sus intereses personales eran mayores que la vida de los que vivían en ese lugar. Hoy entonces hay una propuesta, venerables hermanos, y es la propuesta de elevarse en las artes marciales, en las artes de la lucha, en las artes que hacen que cada ser empiece a luchar contra el enemigo más grande que hay, y ese enemigo más grande que tenemos se llama nosotros mismos, nuestra oscuridad, nuestra ignorancia. Algunos a esa oscuridad y a esa ignorancia la llaman Satán, pues es la misma cosa, porque los niveles de oscuridad y de ignorancia son los niveles justamente de satanismo y de alejamiento de la divinidad que tenemos cada uno de nosotros. Y tú que en una institución como esta, en la cual sus mercedes se encuentran, ojalá se cumplan esos principios que los grandes maestros a través de la historia dijeron cuando enseñaban diciendo: buscad la verdad y la verdad os hará libres, porque no hay otra cosa más grande que la verdad, no hay otra lucha más grande que aprender y vivir en la alma, no hay otra condición más alta que genere más libertad que conocer verdades y estar en una institución educativa, hacer una presentación como la que hoy les están integrando. Es el principio de acercarse a la verdad, conocer cosas como hoy nos están dando la oportunidad de hablarles, es empezar a escudriñar la verdad que está dentro de cada uno de vosotros,
La verdad que está escondida allá, en un lugar que se llama el átomo nous, en la mitad o en el ventrículo izquierdo de vuestros corazones. La verdad que está en un átomo que se llama el átomo nous, que está justamente en el centro de sus órganos sexuales, tanto de las damas como de los varones. Entonces, esto, venerables hermanos, es menester que lo encontremos, que lo busquemos y que lo hagamos carne y sangre. Así entonces, mientras se hacen estas presentaciones marciales, mientras deleitan sus ojos visualmente, viendo las diversas formas que cada uno de los que está haciendo y va a hacer las presentaciones le entregan, esas danzas armónicas generan dentro de cada uno de los que practican el hecho de autoconocerse. Y es en el autoconocimiento o en el autoconocimiento, es en la emprenderse hacia sí mismo a través de las diversas formas, catas que se hacen, que se entregan. Cada una de ellas va enseñándole a lo que están mirando, no solamente con el ejercicio, sino también con la visión que entra dentro de cada uno, a empezar a generar esa esencia guerrera, esa esencia pura, esa esencia sacra, esa esencia sublime que hace que los seres humanos seamos mejor de lo que a través de los tiempos hemos sido. Se nos fue escrito y se nos fue enseñado que teníamos que estar en una constante oración para comunicarnos con la divinidad, las catas, las formas, los punces y todo lo que en artes marciales se haga es una constante oración. Es tocar cada movimiento de brazos, cada movimiento de los pies, cada movimiento armónico que se haga con el cuerpo. Eso es una constante oración. Porque ¿qué es una oración? Si no es básicamente una hora de acción o un momento de acción, no un momento de quietud, ni de estar allí generando formas estáticas que por lo general no elevan y no se elevan hasta la divinidad como debieran de ser. La divinidad es movimiento constante. Por eso el arte marcial implica movimiento constante e induce al movimiento constante. No dejarse llevar por la ley de la inercia, porque la ley de la inercia solo genera estaticidad, genera quietud y muerte. Cuando una persona todo lo hace en una sola velocidad y no permite el movimiento armónico del sagrado cuerpo que nos han entregado y nos han dado, entonces no saca dentro de sí todas las potencialidades que tiene y va encarnando la energía estática que hace que cada día se vaya alejando más de los principios divinales del cuerpo que posee, de los principios sublimes de la esencia que está dentro de él. Cada movimiento, cada kata, cada acción que hace uno de los hermanos que están observando allá tiene que ver justamente con estos principios básicos, venerables hermanos. Mover dentro de sí aquellas cosas que tenemos guardadas a través de los tiempos para entregarle a los demás, a hacer de cada uno de los que estamos allí y aquí y en todos los lugares verdaderos armonizantes de una esfera que hoy se encuentra en un estado bastante decrépito, casi armonizante. La presentación de este día, las palabras de este día, el mensaje decía para con cada uno de sus mercedes está direccionado en el siguiente aspecto, venerables hermanos. Hay una esfera, un planeta que no es plano como nos lo enseñaron, pero que sí es una esfera que está feneciendo y agonizando, que está pasando por momentos bastante críticos y se menester muchos practicantes de artes marciales, pero artes marciales de verdad, de esas
que hacen que la marcialidad, que la fuerza del señor Marte o del señor Ares se incremente dentro de cada uno de nosotros para generar una lucha, una guerra que se llama la guerra del amor, que es la guerra contra la ignorancia, que no es la guerra contra un Estado, que no es la guerra contra una nación, que no es la guerra contra los congéneres, que no es la guerra de pueblo contra pueblo, sino que es la guerra de nosotros contra nuestra oscuridad, que es la guerra de cada uno de nosotros contra nuestra ineficiencia ante el resolver las dificultades que se nos presentan en nuestra vida, que es la guerra contra la oscuridad que hoy está embargando la esfera y que está generando miles de asesinatos, y tantos son ellos que aún la Madre Tierra está siendo asesinada. Por eso los invitamos, venerables hermanos, a que practiquen estas formas, desde el templo donde les estoy hablando en estos momentos. Ojalá esta palabra se esparza al mundo y que sus mercedes sean un ente resonador de la misma, para que iniciemos una gran batalla contra aquello que está haciendo que nuestra esfera esté hoy sumida en la desgracia, y sus mercedes están parados en un punto bastante crítico de la esfera. ¿Cómo pudieran sus mercedes ayudar a que los volcanes que rodean su país y casi todo Centroamérica no explotasen, no hiciesen la conflagración que para estos días está prevista? Pues justamente activando la fuerza volcánica que hay dentro de cada uno de sus mercedes, la fuerza de los fuegos creadores que fueron depositadas en cada una de las materias o cuerpos físicos, la fuerza sostenedora que poseen cada una de las damas que están allí presentes, y la fuerza destructora del mal que está dentro de los cuerpos que nosotros poseemos. Somos los seres humanos la creación más alta que hay sobre la esfera. Somos los seres humanos los llamados a sostener la misma. Y eso no se hace solamente a punta de oraciones pasivas, venerables hermanos. Se hace a través de oraciones activas, como esta, como hacer una carta, como hacer un movimiento armónico, como hacer una respiración profunda y luego una emanación llevando esta hacia el interior de su cuerpo, donde se están gestando quizás los inconvenientes que allí, justamente en el cordón de fuego del Pacífico, se están activando los fuegos que pueden hacer explotar en cualquier momento y de generar en catástrofes todos los sistemas, todos los países, y colapsar la vida en muchos lugares. Todavía podemos hacer algo. Las artes marciales son una forma de hacer eso, son una forma de pelear aún más allá que las armas químicas, que las armas tóxicas, que las armas radioactivas y las armas atómicas que poseen, que solo sirven para destruir, que están a punto aún de destruir la gente. Con las artes marciales, con el Kung Fu, que es justamente, en una de sus tantas definiciones, significa el camino de la disciplina, el camino del orden, el camino hacia la divinidad. Con el Kung Fu podemos aún direccionar los pensamientos de los mandatarios para que ellos se dediquen a hacer lo que deben de hacer, o sea, gobernar a favor de todos los miembros de cada país, gobernar a favor de todos los que habitamos en los diversos lugares del mundo. No irse en contra de ellos, no, por el contrario, ayudarles, porque quizás la carga que tienen es tan alta y el tiempo que tienen es tan poco de ejercitar su cuerpo, que eso no les permite pensar con claridad a estas pobres criaturas. Ayudémosles entonces. No los miremos como los enemigos, sino como los hermanos a los cuales hay que extenderles la mano, a cada uno de ellos. De igual forma, a los que se levantan como directores de iglesia, a los que se levantan como directores de religión, a los que se levantan como directores de grupo, queriendo hacer algo positivo por ellos, pero que quizás la desidia de la inercia no les permite hacer siquiera 5 o 10 minutos de ejercicio, y esto contamina su cuerpo.
Y al tener su cuerpo contaminado, porque no hay un proceso de exhalación a través del gran pulmón llamado piel, la sangre está contaminada. Y si la sangre está contaminada, venerables hermanos, ¿qué puede pasar? Pues como la sangre es el líquido de la felicidad o de la felicidad, entonces al estar contaminado va al corazón, y el corazón es el regente de los pensamientos de los seres humanos. Y cuando este también está contaminado, entonces se cumpliría una palabra que dice que los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Ayudémosles entonces. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren la armonía de lo que está sucediendo allí en este instante con cada manciervo. Miren la armonía que está sucediendo allí con cada una de las formas que se está haciendo. De la misa, no solamente en sus retinas, sino que sé que cada uno de los que está allí presentes y el profesor que está dirigiendo esta actividad está extendiendo también la mano y está extendiendo el deseo para que cada uno de los que están allí, no importando la edad, aprendan a hacer estos movimientos que traerían armonía, que traerían paz, que traerían amor, que traerían bendiciones, que traerían progreso, que traerían bondades a cada uno de los practicantes, que por ley de resonancia son muchos los practicantes, entonces traerían armonía a la región, al barrio, a la ciudad, a la población, incluso al país donde se vive, ¿por qué no decirlo? Al continente y aún más a la esfera. Hoy están sus mercedes presentes ante una gran posibilidad. Bendito sea este día en que la divinidad les dio la oportunidad de ver lo que están viendo y de oír lo que están oyendo, para que en sus corazones y en sus seres aún más se mueva el deseo de empezar una nueva condición en la vida, un nuevo orden mundial como está planeado, en el cual algunos tendrán el poder y los demás serán los esclavos. No, un nuevo orden en el cual vivamos como seres libres, como seres pensantes, como seres superiores, como hijos del Altísimo, como nos consideramos todos de acuerdo al concepto de la divinidad o de Dios que posea. Pero entender que la divinidad se llama y se hace llamar así el Señor de los ejércitos. En sus Biblias aparece esta palabra que dice: Jehová es el Dios de los ejércitos. Y si no dice la palabra Jehová, dice Dios es el Señor de los ejércitos. Y si es musulmán, entonces dirá Alá es el Señor que rige las guerras justas en los mundos. Y si entonces no es ni católico, ni evangélico, ni musulmán, y si es hindustán y practica una de ellas, entonces dice que el Señor Brahma es el supremo comandante de las fuerzas celestes. O sea, las artes marciales están al lado de los seres superiores. Aprender a defenderse, venerables hermanos, es acercarnos a la divinidad. Aprender a defendernos es volvernos más armoniosos. Aprender a defendernos es la forma más fácil de evitar una guerra, porque sucede a la larga que en los lugares del mundo donde los jerarcas o los regentes de esos países han preparado para la guerra a las Zeus, a sus discípulos, a sus términos, es donde más paz hay, porque nadie se mete con gente que sea verdaderamente guerrera. Y un guerrero verdadero no opta por atacar a alguien sin necesidad, por el contrario, siempre busca ayudarle, siempre busca extenderle la mano o la mano. Esa es la guerra a la cual estamos propendiendo nosotros, no a la guerra de la violencia sin fin, sino a la guerra de la armonía, a la guerra del amor, a la guerra de la justicia, a la guerra en la cual nosotros empecemos a equilibrarnos más en nuestras virtudes conjuntamente
venciendo el alto porcentaje de errores o de defectos que poseemos. Cada movimiento, cada kata, cada punce, cada forma, cada una de las runas que se están haciendo allí, cuando se hacen en posiciones bajitas y los pies se mueven haciendo ataques con los mismos, sirven para que esta parte, esta porción de nuestro cuerpo, o sea, del sexo hacia abajo, el tren inferior, sea cada vez mejor manejado. Que el tren inferior, o sea, los pies, estén cada día dando los pasos correspondientes a una persona que sabe hacia dónde va. Pero cuando no hay fortalecimiento en la parte inferior de nosotros, entonces somos flojos y somos flojas y somos totalmente doblegados por cualquier vicio, por cualquier información, por cualquier miedo. Pero cuando la gente empieza a tener ese principio básico, venerables hermanos, entonces esto hace que una persona, sus pasos sean mucho más firmes. Y ahí la importancia de hacer estas diversas formas, cuando se hacen bajitos, como las están observando. Cuando hay movimientos de la parte superior del cuerpo y las Magdus se extienden a un lado y se extienden al otro, las Magdus son las dadoras de vida, las sostenedoras, las que ejercen la labor. Todos pretendemos vivir económicamente bien, y así es. Y es el designio sagrado que así lo hagamos, pero hay que extender con armonía para saber dar, más aún para saber recibir. No extender solamente para uno de estos dos efectos. Por eso se extienden las Magdus con la derecha, que es con la que se da, con la izquierda, que es con la que se recibe. Y cada movimiento tiene que ser igual. Si hay un movimiento con la mano derecha diferente al que se está haciendo con la mano izquierda, quiere decir que hay desequilibrio entre el dar y el recibir, entre el aceptar y el entregar, entre el pedir y el dar. Hay un desequilibrio en este aspecto, y a veces los seres humanos somos buenos para pedir y muy malos para dar. Estamos constantemente diciéndole al creador que nos dé, pero casi no queremos dar. El arte marcial y sus formas de katas, cuando las katas se hacen incluso, mire, como algunas de ellas, en movimientos iguales de sus manos, direccionando hacia un lugar, hacia arriba, hacia donde está lo superior, hacia abajo, hacia donde está lo inferior, pero que lo inferior también es menester que lo conozcamos, hacia la derecha, donde está lo oscuro, y hacia la izquierda, donde está lo claro. Y al se equivocó, no, porque es que la derecha es la izquierda, porque la derecha está fraccionada o manejada simplemente por el hemisferio izquierdo de nosotros, y es lo oscuro, y la izquierda está manejada por el y el hemisferio derecho de nuestro cuerpo, y es lo claro. Entonces, así, en esta forma, cuando esos movimientos se hacen armónicos, cuando los pasos son firmes, podemos andar en una dirección correspondiente que nos haga ser mejores. El Tao de estos días, que es el mismo Tao de ayer, que es el mismo Tao del principio, que es el mismo Tao de todos los tiempos, viene a recordarnos eso que ya sabemos, que empecemos a andar en términos no de dejarnos llevar por la inercia, sino no por el movimiento libre. Y así como la música allá hace que cada palabra de las que se está oyendo y de cada forma de las que se está diciendo penetren más, así esa misma música tenemos que introducirla dentro de nuestro cuerpo, venerables hermanos, venerables oyentes, padres, madres, hijos, profesores, alanceos, guerreros, guerreras que se encuentran aquí. Que sea a este día la presentación que están viendo, que sean en estas palabras la fuerza que merecen para que se despierten, porque en el país que vuestras mercedes se encuentran está la fuerza sostenedora de muchas de las cosas que por estos días están pasando en esta esfera. Ahí en El Salvador, muchos de sus mercedes deben de levantarse
como lo que son, como lo que fueron designados desde algún lugar del cosmos a ser salvadores, porque así se llama su bella nación, así se llama su hermoso país, y eso no es al azar, como ya les decía. Y ahí, en la Meca, donde se encuentran, en la Chinameca, cual musulmanes que van a buscar justamente ese lugar allá, en la China y en la Meca. Por eso hoy están viendo allí unas formas que le enseñaron que eran chinas, pero que no son chinas, porque las artes marciales son universales. Y tampoco son de la Meca, porque la Meca es el primer lugar donde llegó el sol, cuando esta es al frente del mismo astro, del astro rey que nos alumbra. Donde los musulmanes van a adorar allá, y donde los musulmanes fueron justamente acertados y creados por un guerrero llamado Mahoma, que practicaba unas artes marciales hoy denigradas. Hoy, para algunos, simplemente considerándolo un hereje más, que no lo era, sino que era otro enviado de Dios, que vino, espada en mano, a acabar con los usurpadores de la divinidad que se habían posesionado sobre todas esas tierras, que fue un principio sagrado, un lugar sacro, una ciudad llamada Medina, la Meca, allí donde van ellos, donde eso se llaman así, Chinameca, y desde el oriente donde sale el sol, aparentemente de los lugares de donde empezó la gran civilización en términos del poder de las artes marciales. En la China, donde inició aparentemente todo este movimiento, pues sepan los miserables hermanos que no fue así, sino que esto vino de la India, donde están ellos que se salvaron de una gran catástrofe que hoy estamos a puertas de volver a ocurrir. Hace ya 8 milenios nos cuentan los libros sagrados que ocurrió un diluvio universal y territorios fueron anegados por agua. Una gran generación de gente murió y algunos guerreros practicantes de artes marciales se pudieron salvar y se ubicaron justamente en un país que hoy la gente conoce como la India y en otros lugares que hoy conocen como América y se llamaban Tenochtitlán. Allá en esos lugares se salvaron algunos y empezaron a generar los principios de sabiduría que les dieron el conocer de las artes marciales para poder estar y ser la semilla nuevamente elegida. Entonces, de allí de la India, un varón llamado Bulgara justamente a la China, crearon algunos grandes templos que se llamaron los monasterios de Shaolin y que hoy están viendo es una porción de los monasterios del Shaolin, representados en las diversas figuras de las cuales aplauden, porque eso emociona, o eso llena otra vez de emoción no solamente el cuerpo, sino el alma.